Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador. Bienvenidos a Focus, la primera revista de análisis y periodismo hecha en El Salvador para salvadoreños y centroamericanos en Estados Unidos. Mi nombre es Saúl Hernández y estoy junto a Karen Fernández. Y en este programa les invitamos para que nos acompañen a la entrevista que junto a Saúl hicimos a Carmen Aída Lazo. Carmen Aída Lazo es la candidata a la vicepresidencia por la alianza de Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Nos preguntamos qué tan real es el compromiso de renovación en estos partidos políticos que han sido señalados por sus vínculos a casos de corrupción. Y los invitamos a navegar también en nuestras redes sociales, en Facebook como Focus Oficial, donde encontrarán contenido interactivo sobre lo que producimos desde El Salvador. Iniciamos. Nos encontramos dentro del eje temático Amanecer en el campo, realismo social e identidad. Y estamos ante una obra importante de Licri Vicar. Esta es una obra representativa del sitio Joya de Serén. La artista la pintó inspirándose en el suceso de este sitio prehispánico que quedó sepultado bajo las cenizas del volcán Loma Caldera, y también retomó de los diseños de vasijas prehispánicas para que quedaran plasmadas en este lienzo. También es una obra de mucho colorido en donde ella quiso representar todas las capas del tiempo que han sepultado este importante sitio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siempre dentro de la influencia prehispánica nos encontramos con la obra de César Cermeño. Cermeño fue un importante artista dentro de la cerámica y esta obra es muy representativa de todo el tema prehispánico que él trató durante toda su producción. Él llevó la cerámica a ser un importante medio de expresión artística y tenemos la figura de un jaguar, concretamente la cabeza de un jaguar que fue tan importante dentro de la cosmogonía porque lo vemos múltiples veces representado, y él retoma esto y hace su interpretación del jaguar. De hecho, el color no es tomado directamente de la naturaleza, sino que lo vemos como una alusión a ese color característico del jade prehispánico, que fue una de las importantes piedras y materiales que dio pie a muchas obras, piezas de joyería y piezas de escultura dentro de la producción precolombina en nuestro país. Dentro de la influencia prehispánica, en este eje temático, tenemos la obra de Toño Salazar. Esta es un autorretrato que él hizo y se representó como un personaje que parece la figura de uno de los códices precolombinos. Y vemos también una alusión a un templo prehispánico, a la manera como eran representados estos templos dentro de estos códices. Y también vemos una serie de huellas, que eso era la manera de representar en los códices lo que son caminos o recorridos. Toño Salazar es una figura muy importante como dibujante y también tuvo mucho papel como ilustrador, y tenemos toda una serie de retratos también de diferentes personalidades con el ingenio y la particularidad característica de su mano.
Bienvenidos a Reflejos, el segmento de focos donde abordamos temas internacionales. Una exhaustiva investigación del Gran Jurado de Pensilvania en los Estados Unidos determinó que más de 300 sacerdotes y religiosas abusaron sexualmente de más de 1.000 niños y niñas durante 30 años. El reporte también arroja que el ala más alta de la jerarquía del Vaticano estaba al tanto de estos casos de pederastia y que desarrollaron un tema sistemático para ocultarlos. A esto se suma que el arzobispo católico Carlo María Vigano, el ex embajador del Vaticano en los Estados Unidos, ha señalado al Papa Francisco de encubrir estos casos e incluso anular las sanciones contra los involucrados cuando él asumió su cargo. Para hablar sobre este tema, enlazamos hasta Madrid, España, con el periodista Juan Bosco Martín. Bienvenido, Bosco. Un gusto de saludarles. Bien, ¿cuál es el papel que ha jugado el Papa Francisco como máximo jerarca de la Iglesia Católica ante la denuncia de estos casos de pederastia? ¿Qué tanta solidez tiene la acusación de Vigano, que acusa al sumo pontífice de encubrir los casos de Pensilvania? Vamos a ver, yo creo que pocos líderes mundiales puede decirse que pocos líderes mundiales han actuado con tanta determinación, con tanta decisión ante un problema gravísimo que ocurre en una organización como la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha actuado como debía actuar, pero es verdad que todo lo que haga probablemente será poco por la gravedad del problema. Me parece que él fue probablemente de los primeros en acercarse como nadie a las víctimas. Él ha llamado personalmente a presuntas víctimas, porque incluso él les ha hecho sentir su cercanía antes de que hubieran sido condenados sus acusadores, ¿no? Y en ese sentido no se le puede reprochar nada al Papa. También ha actuado con determinación a nivel disciplinar, ha apartado a personas que no se han comportado correctamente, ha reconvenido a responsables eclesiásticos y, sobre todo, algo muy importante es que ha reconocido los errores y ha pedido perdón una y mil veces. Además, ha dicho que no es suficiente con pedir perdón, sino que hay que actuar y llevar a los responsables para que deriven sus responsabilidades ante la justicia civil si están vivos y si es posible. Por supuesto, con un debido proceso, porque no olvidemos que también esto ha dado lugar a muchas acusaciones que tienen que ser comprobadas, ¿no? Es cierto que en la jerarquía pues ha habido elementos que han aprovechado las circunstancias para arremeter contra sus actuaciones y contra su persona. Bueno, me parece que es evidente que una persona que está sometida a esa responsabilidad puede cometer errores, pero al Papa no se le puede acusar precisamente de haber sido blando o haber sido poco diligente ante estos casos. En concreto, la actitud de este eclesiástico que ha aprovechado 4 años después para acusar al Papa, pues me parece cuanto menos desleal. Si en un momento percibió que algo no estaba funcionando bien, tenía que haberlo denunciado y no haber esperado 4 años a decirlo no se sabe para conseguir qué cosa, ¿no? Finalmente, ¿debe la Iglesia Católica emprender otra estrategia o un nuevo método más eficaz para la prevención de estos actos? ¿Debe derogarse incluso el voto de celibato de los sacerdotes? A la primera pregunta, definitivamente sí. O sea, la Iglesia, esto es un problema gravísimo. Estamos hablando no solo de crímenes, sino de estructuras criminales que se han enquistado bajo las estructuras de la Iglesia para cometer auténticas fechorías, barbaridades. Han manchado y han arruinado la vida de muchas personas en muchos sitios. Es decir, evidentemente la Iglesia tiene que poner coto a esta situación. No me cabe duda que afortunadamente yo creo que el Papa Francisco ya ha iniciado, pero los sucesores del Papa yo creo que esto no se puede olvidar, no puede ser, sino esto tiene que originar cambios muy profundos por ejemplo, en la selección de los sacerdotes. O sea, que es evidente que determinadas personas, que la virtud de la castidad y la continencia que se le exige a un eclesiástico para ejercer su ministerio, pues debe ser muy bien vigilada para que no ocurran estas cosas. A la segunda pregunta, claramente te diría que no, porque la
la solución a estos problemas no es decir, bueno, pues como es imposible vivir el celibato, entonces abolamos. Primero, no es verdad que no es imposible vivir el celibato. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los sacerdotes viven el celibato, no han abusado de nadie y se han entregado a una vida de sacrificio y de entrega a los demás. Con lo cual, esa es una virtud que cumplen muchas personas, muchos ministros de la Iglesia, y que hay que reconocerla, ¿no? Entonces yo creo que cuando no se vive una virtud, una determinada minoría no vive una virtud, la solución no es, bueno, quitemos esa virtud y dejemos que todo el mundo... No es eso. No es solución. Eso es como decir que un matrimonio no puede ser fiel el esposo a la esposa durante toda la vida, ¿no? Es como decir, bueno, pues como hay esposos que son infieles, entonces dejemos que todos sean infieles. Pues no, esa es la solución. Lo que hay que hacer es fomentar esa virtud, que es una virtud evangélica, es una virtud que afortunadamente vive mucha gente, que dan testimonio de entrega a los demás y que se puede vivir, y que no es un imposible. Es decir, que haya habido gente desleal, que haya faltado a sus compromisos, no puede ser la excusa para promover esa deslealtad, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Bosco. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bienvenidos a Prisma, el segmento de análisis de datos en focos. Se estima que para 2040, en El Salvador, la cantidad de ancianos y niños será mayor que las personas en edad de trabajar. Es decir, que en los próximos 20 años, la fuerza productiva que sostiene y dinamiza la economía retrocederá. ¿Nos estamos preparando para ese momento? Para entender este fenómeno, primero debemos conocer qué es el bono demográfico. El bono demográfico ocurre cuando la cantidad de la población en edad de trabajar, es decir, las personas entre los 15 y 60 años, superan a la población dependiente, que agrupa a los menores de 15 años y a los mayores de 60. Significa que la cantidad de personas capaces de aportar dinamismo a la economía a través de su fuerza laboral es más grande, lo que representa una ventaja importante para impulsar el desarrollo. Según proyecciones del informe Estado de la Región 2017, entre 2030 y 2040, El Salvador perderá esta ventaja. De acuerdo con las proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, en 2015 habían 62.7 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Sin embargo, a partir del 2030, esta razón de dependencia empezará a aumentar sin parar hasta llegar a los 77.1 dependientes por cada 100 económicamente activos en 2055. Las estadísticas del CELADE también reflejan que para 2030 el índice de envejecimiento alcanzará el 66.4% y solo 5 años después, este subirá hasta el 79.5%. Este cambio demográfico se explica por muchos factores, entre ellos la caída acelerada en la tasa de fecundidad. En El Salvador, en 1970, la tasa era de 6.2 hijos por mujer y en la actualidad el promedio es 1.91. La tendencia seguirá a la baja hasta 2035, con una tasa de 1.7 hijos por mujer. ¿Cuánto está invirtiendo El Salvador en la niñez que sostendrá la economía nacional de los próximos años? De acuerdo a datos oficiales,
El Salvador solo invierte cerca del 0.03% del PIB en generar condiciones de salud y educación en los primeros 3 años de vida, una etapa importante en el crecimiento y aprendizaje de los niños. Por si fuera poco, la inversión dentro del presupuesto general en estos rubros ha sido recortada. En 2015, El Salvador destinó 3.6% del PIB al ramo de educación. Actualmente, la inversión es solo del 3.2%. En el ramo de salud ocurrió algo similar. En 2013 se destinaba el 2.4%, pero 5 años después, este ha caído al 2.1% del PIB. Esta situación se agrava a medida que un salvadoreño recorre su vida académica. A pesar que la educación primaria alcanza una cobertura de casi el 85%, al llegar al bachillerato, esta cae al 40%. De los jóvenes salvadoreños menores de 30 años, solo el 28% da inicio a estudios universitarios y únicamente el 7% los finaliza. Estimaciones del Estado de la región indican que en 2010 menos del 20% del gasto total en salud se destinaba a los adultos mayores. Pero para 2070 esa proporción aumentará a cerca del 55%, siendo importante el financiamiento en los próximos años para el gasto social de los adultos mayores, un grupo poblacional en aumento. El economista de UNICEF, Jimmy Vázquez, sostiene que si no se inician de inmediato las políticas de inversión en educación y desarrollo a la niñez, que será la fuerza productiva del futuro, el cambio demográfico profundizará aún más el problema del bajo crecimiento económico y la alta deuda pública nacional, ante un escenario de baja escolaridad, insuficiente formación profesional, deterioro en los empleos formales y bajos salarios. Esto es todo en Prisma. Continuamos con más contenidos en Focos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. El abogado Francisco Bertrán Galindo y el economista Claudio de Rosa conversaron con Alberto Arenes sobre el inicio de las relaciones entre El Salvador y China. Ambos cuestionaron la opacidad del proceso y evaluaron las consecuencias ante el descontento de los Estados Unidos. Que por otro lado estamos por iniciar la campaña y está claro que los fondos que antes venían para el partido de gobierno ahora ya no están disponibles. Entonces necesitaban una fuente adicional de recursos, que fue la queja que hizo Taiwán. Uno puede dar por entendido que si se soltó la rama esa y se agarró la otra es porque probablemente de mínimo lograron ese objetivo que andaban buscando. Entonces, y por otro lado, tú ves la oscuridad de la negociación, no se conocen los tratados. Cuando Panamá rompe relaciones con Taiwán y las abre con China, sobre la mesa estaban, creo que eran 19 tratados, y todos eran públicos, todos eran conocidos, cuál era la cooperación, en qué áreas iban a participar, etcétera, 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 etcétera. Ahora no hay nada de eso. En este momento, el que quiera mostrar todas las ventajas, así como el que quiera mostrar todas las desventajas, estamos jugando con una incertidumbre muy grande, porque cualquier relación con otro país, estas aperturas toman mucho tiempo en materializarse. Es decir, esto es no que abrimos
las relaciones hoy día más fuertes con China y aquí a 2 meses más van a estar los chinos aquí. No, se toma mucho tiempo. Ahora, nosotros nos debemos preocupar porque ha habido esta opacidad tan grande y ni siquiera se han hecho públicos algunos estudios o algunas evaluaciones que son críticas. Nosotros estamos entrando a jugar en un área que hay grandes intereses geopolíticos y geoestratégicos de las 2 mayores potencias en este momento. Entonces, no hacer las cosas debidamente puede traer serias consecuencias, como también, si lo hacemos bien, puede traer cosas muy positivas. Entonces, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿se evaluaron los riesgos de perder los fondos de Fomilenio? Nadie ha hablado de eso, nadie lo ha analizado. ¿Qué pasa con esta donación de 277 millones que, por ejemplo, están incluidas 400 escuelas con 175.000 estudiantes en 75 municipios de la franja costera? ¿Qué va a pasar si se pierde eso? Nadie lo ha analizado. Es decir, vemos lo de la zona franca especial, pero ¿y qué pasa si se pierde esto otro? Y si entregamos la zona franca, ¿qué va a pasar si no pagan impuestos ahí y yo tengo que seguirle dando a los alcaldes de esas áreas el FODES? Entonces hay una serie de cosas. ¿Qué otra cosa se puede perder? Todo el programa del Triángulo Norte, que son otros 615 millones entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Tampoco hemos visto. ¿Y qué pasa si me cierran el TLC con Estados Unidos? Y ahora hay otra cosa bien importante desde el punto de vista de las relaciones políticas internacionales. Y es que esta empresa, por ejemplo, China Asia Pacific Quanhao, en su sitio web decía que es una empresa que tenía especialización en fabricación de armas. Y lo borraron de un día para otro. Para nosotros puede pasar así como que, vaya pues. Sin embargo, para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, sus estrategas, esto es gravísimo. Ese es el problema. Y si vemos cuál es la razón por qué Trump bota la bandera de la globalización, es porque tiene una frase que es importantísima comprenderla. America first. Primero los Estados Unidos de América, traducidos así ampliamente. Y este tipo de amenazas nos pone en una posición de confrontación directa con los Estados Unidos. En la época precisamente de la Guerra Fría, en los años 80, Reagan decía, si no podemos prevalecer en nuestro patio trasero, no podemos prevalecer en ningún lugar. E intentó precisamente poner la raya en Centroamérica. Bueno, tú has tocado un tema. La frontera sur de Estados Unidos se movió hace muchos años de México a Guatemala y hoy de Guatemala a Nicaragua y el Golfo. Entonces, esa frontera sur estaba totalmente controlada por Estados Unidos, para decirlo de una manera. Nicaragua ya estaba fuera de la frontera sur. Ahora resulta que con China aquí le están tocando su frontera sur. Y lo que dice Claudio puede tener una relevancia importante. Entonces digo yo, hombre, hay razones, por lo menos hasta ahora, porque no se ha explicado todo, que te llevan a ver la cuestión con desconfianza. La candidata vicepresidencial de la coalición Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, Carmen Aída Lazo, visitó el estudio de Focos para responder a las interrogantes sobre el origen de su candidatura y su postura sobre la autoría intelectual del magnicidio de Monseñor Romero. La pregunta específica, Carmen Aída, es ¿por qué entró al PCN? Primero entré al PCN porque se decidió formar una coalición de partidos y se le pide al PCN que sea el que proponga el candidato, ¿sí? Hablamos con Carlos Calleja me propone a mí para esta coalición de partidos. Yo me doy a la tarea de conocer los partidos que van a formar parte de la coalición
me entrevisto con las personas del PCN, también de los demás partidos, pero al final yo decido asumir el reto de entrar a la coalición y aspirar a la vicepresidencia porque lo que yo pedí como garantía era que lo que se acordara como coalición fuera sobre la mesa. Entonces, yo entiendo que hay errores que han cometido los partidos políticos, pero yo entro a una coalición de la cual yo me siento satisfecha y orgullosa porque no hay nada que esté oculto, que hayamos firmado los 4 partidos, Carlos Calleja y mi persona, de lo que yo me pueda como negar. Ahora, Karen decía al inicio de su pregunta, ¿por qué el PCN, teniendo en cuenta un historial que es bastante cuestionable respecto a el desempeño que ha tenido ese partido político y sus funcionarios y su liderazgo dentro de la gestión pública misma del país? Usted misma es consciente, lo sabemos, que ha sido precisamente la alianza entre Arena y el PCN que gobernó durante mucho tiempo la que llevó a la contaminación y los abusos de poder de las instituciones de control del país, Carmen Aida. Sí. Mire, Saúl, yo no voy a defender ni voy a ocultar los errores del pasado de estos partidos políticos que usted está señalando. Definitivamente no hay partido político actualmente en el país, bueno, obviamente con excepción de los nuevos elementos que se quieren formar, que no estén exentos de errores del pasado. Mi aspiración es llegar al Ejecutivo. Esa es mi aspiración. Para llegar al Ejecutivo, yo me tengo que inscribir un partido político que me abre las puertas y que acepta que a pesar que yo no tengo una tradición partidaria, que hace 1 mes y medio yo estaba en la sociedad civil, me abren las puertas para participar. Yo no voy a como obviar ni ocultar los errores que han habido en el pasado, pero tampoco se puede generalizar. Carmen Aida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del 2000 señala que la Comisión de la Verdad investigó exhaustivamente la ejecución sumaria de Monseñor Romero como un caso ilustrativo de la actividad de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador y señaló que la autoría intelectual de ese crimen fue confirmada por el ex mayor Roberto Dawson en círculos reservados. ¿Cree que Arena debe pedir perdón por este crimen y renunciar al uso de la figura de Roberto Dawson como un líder, como un centro de culto del partido? Mire, bueno, primero, obviamente yo no estoy en Arena, pero yo sí quisiera decir algo. Obviamente este es un tema muy complejo para el país, yo lo puedo entender. Yo pienso que Monseñor Romero es una de las figuras, obviamente, el salvadoreño posiblemente más importante, y de verdad yo le digo, a mí me causa mucho dolor ese pasado que vive en nuestro país. Obviamente yo, y ustedes me conocen, saben que hablo, intercambio con diferentes personas de la sociedad que tienen diferentes, por ejemplo, visiones con respecto a ese tema. Yo sí creo que este país está en un proceso de restaurarse después de la guerra, y yo no soy quien para poder decir cuál es la verdad. Yo no puedo saber realmente si finalmente este informe de la verdad ha sido validado por todas las instancias que necesitan para poder hacer una afirmación categórica. Se lo digo de verdad como alguien que no lo puedo saber. Bien.